Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y esta, que probablemente es la semana de menos actividad del año, porque bueno, acabamos de pasar el día 15 de agosto, el día de la Asunción. Quiero compartir con vosotros un tema, y creo que lo haré muy brevemente, un tema que últimamente pues os tengo que confesar y no os va a sorprender que me obsesiona, ¿no? Y es otra visión más de cómo se comportan nuestras redes, nuestras infraestructuras digitales eh, frente, digamos, a las catástrofes, mayoritariamente de origen natural o parecido, ¿no? A las que tenemos que hacer frente como sociedades, pues de manera eh, prácticamente continua, ¿no? Estas pruebas constantes, por ejemplo, incluyen el reciente y terrible terremoto en Colombia. Sabéis que Colombia sigue siendo, en particular Bogotá, pero Colombia entera, pues uno de mis sitios favoritos del mundo. He tenido la suerte de vivir allí y de desarrollar parte de mi carrera profesional también en aquella región. Y ahí sigo manteniendo amigos y gente que quiero, ¿no? Bueno, pues en ese país, al otro lado del Atlántico, el pasado día 10 se produjo, como seguramente sabéis, un terrible terremoto de magnitud 7, cuyo epicentro estuvo cerca de San José del Palmar, una localidad en el departamento de Chocó, que afectó gravemente a amplias zonas del país, incluyendo, por ejemplo, Cali, la tercera ciudad del país, con 2,2 millones de habitantes, o Pereira, también fuertemente afectada, eh, al otro lado del río, del valle del río Cauca. Eh, bueno, Pereira es una ciudad de casi medio millón de habitantes que también sufrió importantes afectaciones. Desde aquí, y antes de continuar hablando, pues queremos transmitir nuestra solidaridad con todos los afectados, nuestra admiración y nuestro respeto pues, a todos los equipos que están trabajando, que continúan haciendo, ¿no? Pues para recuperar el país del efecto de la emergencia. Y como sabéis, siempre hablamos aquí de infraestructura digital, pues de estos equipos nuestra admiración, ¿no? Por los equipos que vienen de la propia industria de la infraestructura digital, ¿no? Que están consiguiendo reducir el impacto de la emergencia, que es de lo que se trata. Ahora bien, y por eso os lo quiero contar, ¿no? Esta catástrofe es, desde el punto de vista de la historia de la infraestructura digital a nivel mundial, pues es otra prueba más, ¿no? Que de alguna forma nos enseña los desafíos o no a los que nos enfrentamos pues como sociedad. Hemos creado una infraestructura de la que somos cada vez más dependientes y por tanto necesitamos más de ella cuando digamos que las situaciones se vuelven más complicadas, ¿no? Como nos prueban estas emergencias, ¿no? Y lamentablemente el número de emergencias relacionadas con el clima o no, como en este caso, pues es cada vez mayor, o por lo menos no es que sea exclusivamente una percepción, sino que bueno, los datos es que se amontonan y no lo demuestran. Hablemos, como decimos, de terremotos, como en este caso, como de inviernos extraordinariamente potentes, como los frentes frontales que afectaron, que de hecho continúan afectando a Chile hace no mucho, o los incendios catastróficos, ¿no? Que como sabéis, uno ha estado cerca de la ciudad donde vivo. Bueno, pues incendios catastróficos que han afectado a España, ¿no? Que de hecho continúan haciéndolo, pues durante todo este mes de agosto, ¿no? Son, insisto, pruebas, ¿no? A las que se somete a la infraestructura digital y a la industria, ¿no? que debe soportar. Como tal, entonces también a la sociedad, ¿no? El impacto del temblor digamos que en los servicios digitales que vamos a usar para medir como proxy, digamos que las figuras de tráfico más o menos instantáneos que se usan en el país, pues fue bastante notable, ¿no? Eh, las cifras de Cloudflare, pues sabéis el Cloudflare Radar, que es la fuente principal que vamos a utilizar pues, para indagar sobre esto, eh, indican un impacto importante, una disminución de casi el 20% del tráfico en todo el país
del tráfico del lunes en el que se produjo el terremoto frente al lunes de la semana anterior. O si estáis mirando los dibujos conmigo, pues veréis claramente, ¿no?, que el diente de la sierra que forma el tráfico pues es claramente más pequeño, insisto, un 20% más pequeño, ¿no?, que el de la semana anterior, que podríamos considerar normal, ¿no? El efecto parece, sin embargo, haberse instalado en el país, porque si miramos a partir del día 14, vemos que ese desajuste entre el tráfico de la semana anterior y el tráfico de esta semana, es decir, el tráfico anterior y el tráfico posterior al terremoto, aunque menor, sigue existiendo, ¿no? Y es probable, y luego volveremos sobre eso, que eso responda a otros fenómenos, ¿no?, que probablemente pues, no podamos dilucidar hoy, pero que habrá que tener en cuenta, ¿no? En cualquier caso, quedaos con esa idea. A nivel total, el día del terremoto, el tráfico de Internet en general, tanto fijo como móvil, en Colombia experimentó una reducción brusca del 20%. Esto es muy notable porque un terremoto es un fenómeno local por definición y, como hemos dicho, aunque fue importante, afectó a una parte reducida, ¿no?, de la población del país, ¿no? Donde más notamos ese efecto, donde por lo menos es más visible, es en el tráfico móvil. Como sabéis, los datos de Cloudflare Radar permiten indagar también a nivel de Autonomous System, es decir, digamos que una red que se gestiona a sí misma, ¿no? Y da la casualidad que el principal operador del país, tanto en fijo como móvil, claro, mantiene por motivos históricos dos sistemas autónomos diferentes. Uno, Comcel, que es básicamente, esto es básicamente para los clientes móviles, y otro, Telmex, que es básicamente para los clientes fijos. Muy probablemente a estas alturas y después de todo lo que ha llovido, pues haya mezclas en todos los casos, pero digamos que esa inclinación, ese enfoque nos permite contar una historia que de otra manera pues aparecería oculta, ¿no?, pues por la falta de granularidad que tienen estos datos que, como sabéis, pues están disponibles para el público en general, ¿no? En el caso del Autonomous System de Comcel, que corresponde al principal operador móvil del país, percibimos también una reducción de aproximadamente el 20% del volumen del tráfico máximo. Es decir, el impacto es inmediato y afecta también pues, como al 20%. Esa brecha se va cerrando conforme pasan los días. El martes se reduce, el miércoles también, el jueves también, y el viernes llega de alguna forma a ser prácticamente equivalente al viernes de la semana anterior. Es decir, desde el punto de vista de tráfico, pues habríamos de alguna forma recuperado la funcionalidad total de la red móvil, que, insisto, había sido fuertemente golpeada, al menos en el uso del tráfico, como os decía, pues el lunes. El sábado hay una pequeña discrepancia y el domingo volvemos a ver un patrón anómalo, ¿no?, que coloca a este domingo posterior claramente por debajo del domingo anterior. Tiempo habrá de investigar eso. Quedaos con esa idea. El impacto fue también directo y claro en el tráfico de las redes móviles y se tardaron entre 4 y 5 días, dependiendo, de alguna forma, en recuperar la normalidad del tráfico, ¿no? También podemos mirar, de alguna manera, a nivel geográfico, cómo se han comportado, ¿no?, o qué ocurrió durante el terremoto, ¿no? Y es una buena práctica comparar la evolución del tráfico. Ese tráfico total es prácticamente tráfico fijo, porque en Colombia como en España el volumen que generan las conexiones fijas es mucho mayor que generan las conexiones móviles, siendo estas muchísimo más numerosas en cualquier caso, ¿no? Pero lo que os decía, es buena idea comparar Bogotá, que es la principal ciudad del país, desde luego el punto geográfico donde más tráfico se cursa, ¿no?, con departamentos o ciudades que se vieron directamente afectadas por el terremoto. En este caso,
podemos hablar de Cali, que como os digo es la tercera ciudad del país con más de 2 millones de habitantes, ¿no? Y efectivamente percibimos que si bien la afectación en Bogotá durante la primera fase del terremoto fue prácticamente, fue muy leve, durante el primer día efectivamente el tráfico fue menor, pero no de una manera muy llamativa, y a partir de ahí se estabilizó casi con normalidad, hasta volver a aparecer este patrón fin de semana que comentábamos antes, que probablemente obedezca a otras causas que tendremos, de las que tendremos tiempo de hablar y que os agradeceré cualquier pista. Pues si comparamos ese patrón con el del Valle del Cauca, que es el departamento cuya capital es Cali, que se ha visto fuertemente afectada, pues vemos que efectivamente el día del terremoto el tráfico en el Valle del Cauca disminuyó prácticamente un 70%, el pico máximo, ¿no? Y que de nuevo va progresando rápidamente hasta el miércoles, de alguna forma, pues haber recuperado ese equilibrio. Y a diferencia de lo que sucede en general en todo el país, a partir del miércoles, ya el jueves, viernes, sábado y domingo, está prácticamente en valores muy similares a los del tráfico en ese departamento durante la semana anterior. Incluso podemos ser algo más precisos porque el operador incumbente de acceso fijo es una empresa municipal, empresas municipales de Cali. En Cali tiene también servicios de telecomunicaciones y presta sus servicios de manera prácticamente exclusiva en la ciudad y en zonas limítrofes, y es, como digo, el incumbente histórico, aunque ahora ya no el principal operador en número de clientes, pero nos da también una visión bastante clara de cómo afectó, digamos, que el terremoto a la propia ciudad de Cali, ¿no? Digamos que el impacto fue más severo, alcanzando fácilmente el 80%, un 70% de todo el departamento, pero la lectura es muy similar. El lunes prácticamente el tráfico disminuyó muchísimo, mucho, prácticamente pudo cursarse muy poco. Durante el martes, digamos que ese gap se fue cerrando y además se ve cómo se va cerrando durante el día, ¿vale? Y a partir del miércoles volvemos pues, a valores más o menos normales y más o menos históricos. Así que quedaos con esa idea. Es un terremoto, afecta solo a partes del país y las partes del país que se ven afectadas lo hacen de manera bastante severa. Afectaciones de entre el 70 y el 80%, que se cierran, eso sí, pues rápidamente. Hay también, mirando en el post-terremoto, ¿no? Pues hay también algún dato, ¿no? que nos hace pensar que hay efectos de cola larga, ¿no? ¿No? ¿Sabes? Que pueden haber estado relacionados con el terremoto. Durante el miércoles, en el sistema autónomo que corresponde a Colombia Telecomunicaciones, que ha sido históricamente el operador de larga distancia del país, que luego fue Telefónica Movistar y que ahora es Tigo, después de la fusión entre ambas compañías. Bueno, pues como os decía, el sistema autónomo, que lleva una buena cantidad del tráfico total del país, pues presenta durante el jueves una caída abrupta, un picotazo en el tráfico que se cursa, ¿no? Que desde luego lo aleja del patrón del jueves anterior, ¿no? El propio Cloudflare habla en las notas sobre su observación de una posible caída de fibra, tal vez relacionada, tal vez no, con el terremoto, que tuvo un efecto notable y que evidentemente pues, se propagó para el resto del país. Nosotros hemos buscado en notas de prensa, trabajo que uno suele hacer en estos casos, y no encontramos reportes de fallos masivos de conectividad más allá de esto. Los cables submarinos, por ejemplo, que amarran con el país, hay 10, buena parte amarran hacia el norte, en el Atlántico, es decir, en el Caribe, pero bueno, también hay algunos que amarran en el Pacífico, e incluso, bueno, pues el puerto de Buenaventura es también punto de amarre de uno de estos cables, pero no, Buenaventura está en Chocó. Chocó es el departamento
en el que se ubicó el epicentro del terremoto. Bueno, en cualquier caso, no se reportan caídas masivas, ¿no?, de los cables submarinos que puedan haber de alguna forma afectado, ¿no?, a la capacidad de sacar tráfico del país, ¿no? Recordad que en el caso de Venezuela fue completamente distinto. Ahí sí hubo afectación en los cables submarinos también, ¿no? Entonces, la idea aquí es que relacionado o no con el terremoto hubo algún efecto colateral también digamos que en infraestructuras no solo de acceso, ¿no? De manera posterior, insisto, al temblor que pudo afectar al tráfico, ¿no? Y está relacionada, ¿no?, con ese patrón diferente, ¿no?, que veíamos en la segunda parte de la semana. Todos estos datos, que fundamentalmente provienen de mirar una herramienta que está disponible para el público en general, que es Cloudflare Radar, y que es muy interesante, pues, digamos que os recomiendo que la miréis desde aquí, nos enseñan en realidad que es muy difícil cuantificar lo que ocurrió y lo que está ocurriendo todavía en Colombia, como suele ocurrir ante cualquier fenómeno que afecte, ¿no?, a las redes de telecomunicaciones, ¿no? Sabemos por notas de prensa que el sábado 15, Claro comunicaba que había recuperado el 80% de sus nodos móviles fijos en las zonas afectadas. Es, digamos, que la primera cuantificación que tenemos de impacto que han emitido, ¿no?, los propios operadores, ¿no? Si el sábado habían conseguido recuperar el 80%, pues imaginamos que en los primeros días del terremoto estaríamos hablando de un impacto mucho mayor, ¿no? Pues como muestran muchas de las fotos, ¿no?, que se han publicado. El 17/8, también en una nota de prensa que también estuvo de alguna forma, pues, publicada por el MINTIC, por el Ministerio, se hablaba ya de una recuperación del 85%. Como hemos visto, los datos de tráfico nos hablan de recuperaciones más rápidas, ¿no? Es probable que el tráfico haya encontrado otros caminos para fluir más allá de la recuperación directa, ¿no?, de los nodos, que es la historia que nos están contando los operadores, ¿no? Hay que mencionar también que todos los operadores, Claro, Tigo, pero también WOM, todos los operadores del país, e incluso Starlink, que esto será importante, pues han suspendido, digamos que las suspensiones de línea, han cancelado las suspensiones de líneas asociadas a impago, de tal forma que cualquiera que tenga un teléfono lo pueda usar, y han, de alguna forma, eh, distribuido o permitido bonos gratuitos, ¿no?, también entre sus clientes para todos que tuvieran un teléfono, aunque no tuvieran saldo, pues pudieran usarlo al menos en las zonas más económicas. Estas son prácticas también habituales en caso que usan los operadores en caso de encontrarse en zonas de desastre, ¿no?, como el que estamos hablando. ¿Cuál ha sido la respuesta institucional, ¿no?, ante esta catástrofe? Como os decía al principio, Colombia es un país que tiene una institucionalidad poderosa, la conozco razonablemente bien, y bueno, pues tiene una serie de mecanismos gubernamentales, pues, que están a la altura de los de cualquier país del mundo, con claras divisiones de funciones y claros papeles. Y además hay un marco normativo y legal, ¿no?, que también, pues, está alineado claramente, ¿no?, pues con las mejores prácticas internacionales, ¿no? Pero, como ocurre en en todos los países del mundo, aunque estas respuestas se intenten dar pronto, la CRC publicó una serie de recomendaciones el mismo día del terremoto. El ministerio, que estaba en plena reconfiguración porque acaba de cambiar el gobierno en Colombia, bueno, pues también, ¿no?, ha tratado de dar una respuesta inmediata, y el mismo día 13, pues, publicaba una circular en la línea de lo que ya había comentado la CRC. En cualquier caso, esta respuesta institucional ha tenido que ajustarse a los medios de los que se disponen. Y los medios van poco más allá de poder hacer recomendaciones o tener buena voluntad, ¿no?, y esperar que los operadores colaboren, como
sin duda han hecho, ¿no? Pues para recuperar el servicio lo antes posible. En la práctica, digamos que una institucionalidad débil, digamos que solo puede actuar con llamadas de emergencia y competiciones de coordinación, pues obliga a los operadores a autocoordinarse y autogestionarse durante la catástrofe, ¿no? Lo cual, pues es la situación que existe, insisto, en Colombia, pero también en muchas partes del mundo, ¿no? Y ahora quiero ver con vosotros algunas ideas, ¿no?, que nos enseñen, ¿no?, la evolución de esta catástrofe desde el punto de vista de infraestructura digital y algunas ideas sobre las que tendríamos que trabajar, porque, insisto, eh, esto que ha pasado en Colombia, el tipo de respuesta que se ha dado, corresponde a la que se puede dar en la mayoría de los países del mundo. Ahora veremos que hay ciertas mejores prácticas, ¿no?, que pueden ser incorporadas, ¿no?, en diferentes países, que también quiero revisar con vosotros, ¿no? La primera idea que quiero explorar con vosotros es el papel de los servicios Direct to Cell o Direct to Device que ofrecen las redes modernas satelitales, ¿no? Vamos a hablar claro, estamos hablando de Starlink. En este momento es la única opción, por mucho más que AST o Amazon con Leo, pues intenten competir en este mercado. No están ahí, tardarán tiempo en estar. No se reporta, para el caso de Colombia, y a diferencia de lo que ocurrió de manera muy visible en el caso de Venezuela, activación del servicio Direct to Device por parte de Starlink en el país. No conocemos las noticias, no conocemos las causas, porque ya os digo, en Venezuela sí ocurrió y está documentado incluso por UCLA. Quiero pensar, se tratará seguramente de alguna cuestión relacionada con el uso del espectro, que más pronto, más tarde, pues habrá que alumbrar, ¿no? Esta es una idea importante, ¿no? Para que os hagáis una idea, ya hemos hablado aquí o en LinkedIn sobre esto. En España, con los incendios y exclusivamente con los incendios del centro del país, la Dirección General de Protección Civil, que es el organismo de alguna forma coordina la respuesta a nivel estatal de los medios civiles del Estado, pues para responder a las emergencias, ¿no? Pidió y consiguió que se activara de emergencia, ¿no?, el servicio Direct to Device, justamente la banda de 2600, que es una banda que estaba asignada a varios operadores, concretamente Masoras, Telefónica y Telecom Castilla-La Mancha, porque es una banda que se asignó de manera regional. Bueno, pues consiguieron que se activara ese servicio Direct to Device durante el incendio, ¿no? Recientemente hemos sabido por un tuit que ha publicado Starlink que más de 200.000 personas o teléfonos móviles usaron ese servicio y que se usaron más de 600.000 literalmente ese mes, 625.000 si no recuerdo mal. Es desde luego un caso de éxito, ¿no?, de activación prácticamente automática de un servicio, ¿no?, que se usa de manera notable durante una emergencia, ¿no? La idea que la que tenemos que dar aquí es que en todos los países del mundo, independientemente del grado de madurez en el que se encuentren, hay que arbitrar desde este momento una solución Direct to Device funcional que los equipos de emergencia puedan usar o contar con usar afrontando cualquier tipo, como os decía, de emergencia. Y esto hay que hacerlo de manera inmediata porque se ha demostrado ya varias veces, ¿no?, que es algo que esos equipos de emergencia pues aprecian, ¿no? A la industria le queda encontrar la mejor respuesta a este desafío. Y no es una respuesta sencilla, ¿no?, porque, como os decía, solo hay una opción en el mercado en este momento, que es Starlink, y como es lógico, Starlink querrá hacer prevalecer su posición desde las emergencias, pues en otro tipo de usos más permanentes, más orientados también al uso del público general y civil. A la industria le queda lidiar con esto y encontrar una solución que trascienda más allá de la que puede ofrecer directamente Starlink.
¿no? Y no es un desafío menor, probablemente volvamos sobre eso, ¿no? En el futuro. Otra idea más que yo creo que merece la pena explotar, ¿no? Y es la transparencia. Eh, es muy difícil, en cualquier emergencia, es muy difícil saber qué está ocurriendo realmente con las redes de telecomunicaciones. Eh, efectivamente, hay que ser prudente y es necesario saber cuáles, digamos, qué se puede comunicar y qué no, pero digamos que la prudencia no nos exime, ¿no?, de tratar de encontrar soluciones mejores, ¿no? Por ejemplo, en Chile es la Subtel quien tiene la responsabilidad de coordinar, consolidar y reportar al público la información de la afectación de los servicios de telecomunicaciones. Y lo hace para cada emergencia. Como os decía, pues para este sistema frontal o para los desafortunados incendios que han ocurrido, pues, en cualquier situación de catástrofe, ¿no? Y la información que da, pues no es muy rica, efectivamente, pero es alguna información, ¿no?, que se puede seguir y que viene de alguna forma de una fuente oficial. Con el tren de tormentas atlánticas de esta primavera en Portugal, Anacom, que es el regulador de Portugal, tuvo que poner en marcha una versión especial de su site móvil sobre infraestructura, perdón, su site sobre infraestructura móvil, para que los alcaldes y las administraciones municipales pues tuvieran una visión clara e, insisto, oficial, ¿no?, de cuál era el nivel de afectación y cómo iba a evolucionar en el futuro y cuándo se iban a recuperar los servicios. Esa información no estaba disponible para el público general, pero sí para las administraciones. Pues es también otro claro ejemplo, ¿no? O en Francia, ARCEP publica desde hace años, de manera continua, ¿no?, un mapa actualizado de las BTS, de las estaciones móviles que están fuera de servicio por cualquier causa, ¿no?, en todo el país. Realmente no sea la solución óptima para responder tampoco a una situación de emergencia, porque estamos hablando de un reporte muy grande que habla de miles de estaciones inoperativas, que se revisa una vez al día. Probablemente no sea la solución que uno quiera, pero de alguna forma también marca el camino que debemos explorar de alguna forma. El borrador del Real Decreto de Resiliencia de Redes de Telecomunicaciones de España, que probablemente se apruebe pues antes de que termine este año, incluye por primera vez nuevas obligaciones de reportar para los operadores, ¿no? Y atribuye al Ministerio competencias muy importantes, ¿no?, a la hora de consolidar esa información y comunicarlas al público, aunque desde luego no están detalladas, ¿no? Para que os hagáis una idea, no podía ser de otra manera, porque declara las redes de telecomunicaciones como infraestructura crítica, el Real Decreto permite o permitiría, digamos, que la toma de control de las operaciones de red, pues por parte del Estado, ¿no?, del Ministerio, en este caso, en el último extremo. Pero más allá de eso, yo quiero poner foco en una idea clave, ¿no? Las infraestructuras de telecomunicaciones, las infraestructuras digitales que requiere nuestra sociedad son prácticamente, y me corregís si me equivoco, las únicas que se desarrollan, las únicas de ese nivel que se desarrollan con iniciativa fundamentalmente privada. Es decir, se desarrollan para responder a un mercado. Esto no es igual con la electricidad, que sabéis que hay una parte clave del sistema, que probablemente, bueno, una parte clave del sistema, ¿no?, que está operada en monopolio, ¿no?, por una empresa pública. No ocurre, por supuesto, así en otro tipo de infraestructuras como el agua, las carreteras, el ferrocarril, ¿no?, donde el papel del Estado, cualquiera de sus variantes, pues es muchísimo menos. Pero las infraestructuras de telecomunicaciones, y es una de las claves de su éxito, se desarrollan para responder a un mercado. Si queremos tener infraestructuras de comunicaciones resilientes, por supuesto tenemos que legislar y tenemos que fijar valores, pero también tenemos que hacer que el mercado trabaje en esa dirección. Y actualmente es dudoso que lo haga, ¿no?
Y para hacerlo, para conseguir que el mercado trabaje en esa dirección, es necesario que la información fluya hasta las personas que toman las decisiones en el mercado, es decir, cada uno de los ciudadanos, para que valoren cómo de resilientes son las redes de telecomunicaciones que deciden utilizar y qué precio deben pagar por ello. Entonces, para que eso funcione, creo que la transparencia es una idea clave, ¿no?, que debemos explotar. Y tenemos herramientas, ejemplos multinacionales, pero también nos falta un largo camino que recorrer probablemente. Otra idea clave, que no me cansaré de repetir, ¿no?, es por ser estas infraestructuras privadas y desarrolladas en buena parte, ¿no?, en régimen de competencia, están de alguna forma solapadas y son diversas. Eso en realidad puede ser una palanca sobre la que construir. Es una palanca sobre la que construir, porque podemos beneficiarnos de esa diversidad y de esa redundancia si es que existe. De hecho, la propia CRC, el regulador de Colombia, en la nota que emitió el mismo día 10, recordaba a los operadores que tenían disponible regulación para el roaming automático nacional y que les aconsejaba que lo utilizaran. Evidentemente, no sabemos qué ocurrió con la activación de ese roaming automático nacional, pero desde luego una petición de este estilo delante de una emergencia, pues no es probablemente lo más orientado a la acción, ¿no? En España, como en toda la Unión Europea, excepto los pasos iniciales que creo que está dando Suecia, tampoco tenemos políticas de roaming nacional. En Japón, por ejemplo, los operadores acaban de comenzar con ello, ¿no? Pero probablemente el ejemplo mejor de cómo se usa este mecanismo, el roaming automático nacional de emergencias, pues es en Chile, donde la Subtel decide cuándo y en qué zonas se activa el mecanismo, y lo hace, insisto, también de manera más o menos rutinaria, pues para responder delante de las crisis, ¿no? Parece claro, y es algo que tenemos que potenciar, que ante grandes incidencias, mecanismos como el roaming nacional de emergencias aumentan la resiliencia global. Y de hecho, pues hay resultados científicos, ¿no?, que apuntan en esa dirección, ¿no? De hecho, es claramente una manera de alguna forma, diversificar el riesgo y gestionarlo, ¿no? Pero en muchos países, y probablemente Chile sea la excepción, no estamos muy cerca, ¿no?, de conseguir activar eso. No insisto, ni en Colombia, ni en España, ni en buena parte de la Unión Europea. Otra idea clave que creo que merece la pena resaltar es: estamos hablando de una respuesta genérica de recuperación de un servicio genérico que en realidad no sabemos cuál es, o por lo menos no nos hemos tomado la molestia de identificar con suficiente precisión de qué estamos hablando, ¿no? En la circular que el día 13 el Ministerio, MINTIC, en el caso de Colombia, publicó, alineado con lo que había publicado la CRC el mismo día 10, se indica que se deberá dar prelación absoluta a las transmisiones relacionadas con la protección de la vida humana, ¿no?, así como las que tengan que hacer las autoridades, ¿no? Pero eso, ¿qué quiere decir, no? Es suficiente y es deseable, ¿no?, mantener un servicio limitado de emergencia, como llamado Telefónica Insurance aquí en España, ¿no?, a la activación del Direct to Device que comentábamos antes. ¿Es suficiente un servicio que permite el envío de SMS? ¿Qué tipo debemos soportar? WhatsApp, que ya es banda ancha móvil, ¿con qué volumen? ¿Hasta dónde debemos soportar WhatsApp, ¿no? ¿Cuánta banda ancha móvil, ¿no?, debemos incluir como este servicio mínimo? ¿Durante cuánto tiempo? Porque durante el incendio, del que fui testigo en primera persona, testigo, no víctima, afortunadamente, el camino normal, el camino habitual para comunicarse, para recibir información, no era la televisión, era Instagram, donde
veíamos los vídeos en directo de nuestros alcaldes y otras autoridades, ¿no?, que nos daban información, digamos que cada reunión que ellos mantenían, ¿no? ¿Cuánto debemos esforzarnos en mantener redes capaces de soportar, redes públicas, insisto, de soportar drones en más allá, ¿no?, de las burbujas tácticas que puedan desplegar los equipos de emergencia en zonas más amplias? ¿Cuánto debemos esforzarnos en soportar cámaras también, ¿no?, fuera de esas burbujas tácticas, ¿no? Bueno, pues son preguntas que hay que contestar y que requieren una respuesta articulada. Eh, y no son fáciles y muy probablemente dependan del tipo de emergencia, ¿no?, a las que haya que afrontar, y de su duración y de la disponibilidad de recursos. Pero, desde luego, fijan el objetivo que debemos dar, ¿no? ¿En qué condiciones, por ejemplo, durante una emergencia no vamos a atender a teléfonos de roamers, de visitantes, ¿no?, que quieran llamar al 112 o a otro tipo de servicios de emergencia y no encuentren redes 2G y 3G, bien porque ya no existen en el país o bien porque se han apagado como mecanismo de respuesta a la emergencia, priorizando otro tipo de servicios? Bueno, pues son, insisto, preguntas en las que hay que hacer, que hay que hacerse. Y creo que la respuesta, esta es la opinión de manera general, no puede ser, bueno, preservemos los SMS, porque si se trata de preservar los SMS, probablemente encontremos soluciones mejores, ¿no?, que a las que tenemos en el status quo actual, y probablemente los SMS no sea la respuesta que necesitamos exclusivamente, ¿no?, como sociedad, ¿no? Y luego, por último, una idea más que por repetida quiero dejar de poner de nuevo sobre la mesa, ¿no? Y es que cuando hablamos de infraestructura digital estamos hablando realmente de infraestructura física. Estamos hablando de emplazamientos, estamos hablando de cables que van por canalizaciones, cables que se pueden tocar con las manos, o radioenlaces, que son equipos físicos que también se pueden tocar con las manos, ¿no? La resiliencia total de la infraestructura digital de un país, la que sirve a una sociedad, se construye sobre niveles de redundancia física y de diversidad. Y hablo de todo tipo de diversidad. Hablo de diversidad geográfica, de diversidad tecnológica, de diversidad operativa, de diversidad de propiedad también, ¿no? O sea, disponer de esa diversidad, disponer de esa redundancia puede ser clave, ¿no?, pues para mejorar o reducir el impacto, ¿no?, de la crisis, ¿no?, de la catástrofe, pues sobre la sociedad y sobre las vidas de las personas. Y esto, que sin duda debe afectar, pues, en lo que es el proceso, ¿no?, a la propia planeación de la red, su evolución y su operación y su crecimiento y su mantenimiento, pues tiene un coste muy elevado, que no se nos oculta a ninguno, ¿no? Y que debe ser tenido en cuenta. Y esto nos vuelve a hablar, ¿no?, de la idea de mercado, ¿no? ¿Cómo vamos a financiar ese coste, ¿no? Recuerdo una iniciativa que he oído varias veces a Patrick Fargués comentar para su propia compañía, para Totem, la torrera del grupo Orange, la TowerCo del grupo Orange, en la que ellos están haciendo un profundo assessment, site, ¿no?, de cuáles son los riesgos, junto con su compañía aseguradora. Esta es una idea que yo creo que es potente y que debe extenderse más allá, ¿no?, buscando, pues, entornos multired y multioperador que nos permitan maximizar, ¿no?, esa capacidad de resiliencia física, asociada, como os decía, a la redundancia física y a la diversidad también física, ¿no?, que ofrecen las redes modernas, ¿no?, de telecomunicaciones, ¿no?, y que, insisto, deben jugar un papel muy importante al amortiguar y facilitar la recuperación, ¿no?, de nuestras infraestructuras digitales, ¿no? Y esto es todo lo que os quería contar esta tarde. Si me permitís resumirlo en tres grandes ideas, ¿no? Insisto, un terrible terremoto. Aquí nuestra solidaridad con las víctimas y nuestra admiración
por todos los equipos que siguen trabajando en responder a la emergencia, pues es un ejemplo más, ¿no?, de los desafíos que ofrecen, que afrontan, ¿no?, las redes de telecomunicaciones, la infraestructura digital en general moderna, ¿no? Colombia es un país grande, con más de 50 millones de habitantes, con una, digamos que una orografía, si queréis, espectacular y muy potente y también muy particular, pero que cuenta con una institucionalidad potente y bien armada, y cuenta también con un marco jurídico pues, que está a la altura de la mayoría de los países de Occidente, ¿no? Eh, y sin embargo, ese marco normativo enfrenta, como insisto, en la mayoría de los países de Occidente, pues limitaciones importantes, ¿no?, a la hora de responder, ¿no?, a estas situaciones críticas, ¿no? Y eso nos deja con algunas ideas que trabajan, ¿no? La necesidad de mejorar la articulación y estar más preparados para los servicios direct to device. No pueden ser activaciones de emergencia nunca más, es algo que hay que buscar desde el principio, y a la industria le queda ahí un desafío enorme sobre cómo responder a eso. El aumento y la gestión de la transparencia asociada a que la sociedad debe saber qué está ocurriendo con su infraestructura digital y el mercado debe actuar según la información de lo que eso ocurra. Maximizar, digamos que el uso de recursos comunes con técnicas como, por ejemplo, como el roaming automático nacional de emergencia, que es algo que debe mirarse en profundidad, insisto, en prácticamente todos los países del mundo. La definición clara, articulada y declinable, ¿no?, de cuáles son los servicios que se deben ofrecer durante una emergencia y hasta dónde deben llegar, cuál es su relación con la propia emergencia. Este es un tema en el que hay mucho que trabajar. Y luego tomar conciencia de que la resiliencia, digamos que la capacidad de soportar estos impactos y volver a funcionar rápidamente, está asociada a muchas cosas, pero también y fundamentalmente a la existencia de redundancia y diversidad físicas, ¿no?, en las redes de telecomunicaciones, en la infraestructura digital, y que eso cuesta una enorme cantidad de dinero. Y esto es todo lo que os quería contar ahora sí esta tarde. Gracias por estar ahí. Nos hablamos. Probablemente este sea el último episodio antes de que salga de vacaciones. Así que tardaremos tal vez algunas semanas en volver a hablar. Suerte.